Estimados alumnos, estimadas alumnas, reciban mis más cordiales saludos. Hoy día vamos a hacer una clase de presentación inicial de la obra de Marx, del gran pensador alemán, que como saben ustedes ha tenido una influencia enorme en el transcurso de la historia del siglo XX por lo menos. Esta clase debió haber tenido lugar un poco antes, pero lamentablemente la salud me lo impidió. Ustedes ya leyeron un texto de Marx, por lo texto al cual dedicaremos una clase sincrónica, a discutirlo y a conversarlo. Sin embargo, quisiera ubicar un poco el texto que ustedes han leído y algunos conceptos de Marx en el contexto del desarrollo de su propia obra. Karl Marx vivió entre 1818 y 1883 en Alemania. Nació en Alemania, sin embargo, por razones complejas y políticas, ideológicas, finalmente vivió buena parte de su vida fuera de Alemania. Primero se fue a Francia a juntarse con los socialistas franceses, luego se fue a Bruselas, donde escribió precisamente con Engels el texto de la ideología alemana. Luego volvió a Alemania, escribió en diarios, comenzó el movimiento no solamente teórico de el estudio del posible fin del sistema capitalista bajo la forma del socialismo o luego comunismo. Finalmente tuvo que ser exiliado en Inglaterra. No lo querían en Europa, ciertamente renunció a su nacionalidad alemana. Cuando la pidió no se la quisieron dar, quiso viajar fuera y no le dieron la visa. De Bélgica lo votaron, de Bruselas. Jenny, su compañera de toda la vida, que era una persona de cierta nobleza, y vivió con él muchísimo tiempo, terminó en Bruselas en una cárcel cuando a él lo expulsaron del país. Una cárcel que ahora en Bruselas se llama un hotel El Amigo. No sé si todavía está ahí, pero esa cárcel terminó en un hotel. ¿Por qué les cuento esto? Porque la vida de Marx fue una vida muy azarosa. Terminó siendo una apátrida sin ninguna nacionalidad y finalmente terminó su vida en Inglaterra. Llegó a Inglaterra para espanto del gobierno británico, porque era nada menos que el autor del famoso manifiesto del Partido Comunista, escrito con Engels por encargo precisamente del Partido Comunista, donde el lema es: el fantasma del comunismo recorre Europa. Entonces, aquel que anunciaba el comunismo en Europa obviamente no era muy bienvenido en muchos países de dicha Europa, cuyo término, en términos, perdón la redundancia, cuyo fin en términos de organización económica y social, Marx y Engels anunciaban, o como dicen algunos intérpretes, profetizaban, ¿no es cierto? Entonces, llegó a Inglaterra y querían votarlo, pero vivió en Londres, y no hizo más que, aparte de algunos viajes por la Internacional Socialista, porque estuvo vinculado con el movimiento Internacional Socialista muchos años, pero siempre acababa peleándose con todo el mundo. Era un hombre de carácter muy confrontacional. No podían hacerle nada porque estaba sentado en la Biblioteca Británica escribiendo El Capital. Entonces murió en Inglaterra en el año 83, apátrida, con una cantidad enorme de problemas económicos. Uno de sus hijos murió de hambre. Cuando murió el otro, tuvo que empeñar su terno para poder conseguir un ataúd. O sea, si uno lee biografías de Marx, realmente se asombra de las penurias que esta familia pasaba. Jenny siempre a su lado. Marx, John Stuart Mill dice de Marx que era terrible porque uno llegaba a su casa a hablar de algún problema y Marx siempre lo recibía con categorías económicas. Era un hombre muy consciente de que estaba proponiendo cosas radicalmente nuevas, y como que lo fueron. Por eso muchos algunos autores, hablan de Marx como uno de los momentos de culminación, de gran culminación del pensamiento moderno. Y lo ponen junto con Freud y Nietzsche como los tres grandes maestros de la sospecha. Es una fórmula muy interesante, ¿sí?
porque es precisamente el cuestionamiento de la racionalidad en su transparencia a sí misma, en su perfecta armonía. Y Marx entonces habla de la lucha de clases, de la violencia como partera de la historia. Freud habla del inconsciente, el eros, el tánatos, aquellas dimensiones arracionales, si quieren ustedes, o no racionales, o prerracionales, que de alguna manera actúan permanentemente en nuestras vidas, y no solo en nuestros sueños, por cierto. Y Nietzsche, con la famosa ecuación que dice, la inventó Occidente, ¿verdad? De lo bueno igual a lo verdadero, igual a lo justo, igual a lo bello, la moral, la estética, la filosofía siendo la gran mentira de Occidente para que los débiles puedan sobrevivir e impedir el gobierno de los más fuertes. Dicho esto muy brevemente, no sé si ya lo mencioné en alguna clase, pero Marx es parte entonces de esta gran culminación del pensamiento moderno, y como ustedes saben, Marx comienza su obra en diálogo con Hegel. Por eso vamos a hacer ahora un poquito esta relación a través de lo que se conoce como el movimiento de los neo-hegelianos de izquierda. Marx se junta a este grupo de discípulos de Hegel, los hermanos Bauer, los Strauss y Ludwig Feuerbach. Se dividen estos hegelianos entre los hegelianos de derecha y los de izquierda, y Marx, por supuesto, está vinculado al grupo de los hegelianos de izquierda que se juntaban en un famoso bar en Berlín y se llamaba el Club de los Doctores. Marx tuvo muchos problemas en su estadía. Hay una famosa carta al padre. Marx ya escribía a los 18 años una carta impresionante de cómo quería construir un gran sistema filosófico, ¿no? La familia de Marx, por cierto, eso es un dato interesante, era judía. Eran judíos, sin embargo, fueron judíos que para poder acceder a ciertos tipos de trabajo liberal tuvieron que convertirse. Entonces la familia Marx era de judíos conversos. Sin embargo, hay quienes leen en este profetismo de Marx, con esta ironía mordaz, muchos rasgos muy judíos, digamos así. Y tiene un texto muy duro que se llama Sobre la cuestión judía, un texto de juventud, donde critica mucho el judaísmo en términos de su, según él, propensión a el tema económico, ¿no? En fin, le digo eso porque fue una vida azarosa, complicada, llena de penurias y de tensiones con su propia familia, luego con la familia de su esposa, que era medio noble, luego también infidelidades, en fin, cosas del siglo XIX en cuyo detalle no vamos a entrar. Marx entonces les decía, tenía este vínculo con los grupo de los neo-hegelianos de izquierda, algunos de los cuales habían sido discípulos de Hegel, y entre ellos destaca la figura de Ludwig Feuerbach, con quien Marx estuvo muy vinculado y de quien toma un concepto muy importante que lo va a desarrollar Marx en distintos aspectos, y sobre eso quisiera hablar ahora un poco, que es el famoso concepto de enajenación o alienación. Hay algunas palabras alemanas que significan exteriorización, ¿no? El hombre se exterioriza, por ejemplo, creando un objeto de trabajo, o escribiendo un libro, o haciendo una obra de arte. Pero aquí se trata de enajenación o alienación como pérdida. No es solamente que yo me exteriorizo sino que al salir de mí, vamos a verlo como lo explica Feuerbach en términos de la religión, al salir de mí me pierdo, me desconozco, me hago extraño, me hago ajeno a mí mismo. Una palabra en alemán es Entfremdung, que es hacerse extraño, hacerse ajeno, hacerse otro de sí. Y este concepto de enajenación, Feuerbach lo desarrolla para la religión. Famosísimo concepto entonces de alienación religiosa, enajenación religiosa, que toma una forma que más va luego a extender y aplicar a muchos ámbitos de la vida humana. En particular, vamos a verlo en el texto también de Juventud del año 44, en los manuscritos económicos filosóficos. Estamos entonces en el momento en que Marx está estudiando a Hegel muchísimo, está también estudiando las propuestas, discutiendo las propuestas de Feuerbach,
En ese momento se casa y dos de los textos breves que conocemos de los primeros, uno es la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, la otra es una crítica a algunos parágrafos de la filosofía del Estado de Hegel, que hemos visto, recuerden ustedes, en la filosofía del derecho hay el concepto de eticidad, donde está familia, sociedad civil y Estado. Ahí comienza el trabajo crítico de Marx de la mano del concepto de enajenación de Feuerbach, ¿sí? Entonces es desde Hegel donde comienza la obra de Marx, por eso yo siempre digo que Marx sin Hegel es incomprensible, porque o sea, allí es donde comienza su obra, de allí de donde bebe el concepto de dialéctica, y todo su trabajo inicial es crítica a Hegel. Él pretende desprenderse del idealismo alemán o del idealismo hegeliano, o de lo que ustedes han visto en el texto se llama la dialéctica mistificada o puesto al revés. Todos estos conceptos los trabaja en su juventud, y como decía, incluso dos de ellos los escribió durante su luna de miel. Un personaje por donde se le mire. Entonces, ¿cuál es la tesis, la propuesta conceptual de Feuerbach en relación con la enajenación religiosa? Dice Feuerbach lo siguiente: los hombres, los seres humanos, somos sujetos individuales, ¿correcto? Somos sujetos, en plural además, que nos sabemos imperfectos, finitos, pecadores, mortales, etc., ¿no? Estos sujetos que somos nosotros los seres humanos, sujetos particulares, individuales, sin embargo, predicamos, ¿sí? Predicamos de un objeto al que llamamos Dios, todas las perfecciones que no podemos predicar de nosotros mismos, ¿de acuerdo? O sea, estos sujetos individuales nos reconocemos como imperfectos, finitos, todo lo que les he señalado, y predicamos en un objeto al que llamamos Dios, ¿sí?, todas las perfecciones que no podemos predicar de nosotros mismos. Entonces, dicho simplemente, Dios es una suma de predicados de perfección que los seres humanos no pueden decir de sí mismos, ¿correcto? Ahora bien, precisamente el movimiento de enajenación, de pérdida, hace que este Dios, que en realidad es la suma de predicados de los seres humanos, se convierta él mismo en tanto lo perfecto se nos va de las manos, se hace ajeno, por eso pongo acá esta flecha roja, y se convierte en el gran sujeto. Sí, miren ustedes qué interesante, aquello que es un objeto como suma de predicados se convierte en el gran sujeto que además, y ese es el movimiento de la enajenación, termina siendo nuestro creador. ¿Sí? Aquello que nosotros simplemente hemos predicado como una suma, termina siendo, en el movimiento de la pérdida, termina siendo nuestro creador. ¿Sí? Y nosotros, que somos los sujetos individuales, que dimos, dimos lugar a Dios como suma de predicados, terminamos siendo las criaturas, ¿sí?, los predicados de este gran sujeto creador que es Dios, ¿no? Todo esto Feuerbach lo desarrolla en algunos libros muy interesantes, que en su momento causaron un impacto enorme y ciertamente causaron un gran impacto en la obra y la vida de Marx. Yo recuerdo cuando todavía había Alemania democrática y había muro de Berlín, creo que les he contado ya, me fui a Berlín, entre otras cosas, por supuesto, a conocer, a ver el muro y toda esta situación tan extraña en esa época en Europa, y traté de llegar al Club de los Doctores, traté de llegar a la biblioteca, a ver los manuscritos, y no pude ir a ningún sitio porque era ciertamente un estado totalitario, y teniendo un pasaporte peruano y una tarjeta de identidad de residencia belga, era un personaje, no me dejaron entrar en ninguna parte, en total, ni vi el club de los doctores donde se juntaban, ni pude ir a la biblioteca municipal, pero en fin, todo este
movimiento conceptual iniciado por Feuerbach, que toma distintas formas en los hegelianos, unos más conservadores, otros radicales como Feuerbach, que proponían precisamente esto, que ahora llamaríamos la deconstrucción, ¿no?, en jerga contemporánea de la religión. Bueno, Feuerbach define la religión como enajenación, y entonces con esta armazón teórica, digamos, dicho muy brevemente, comienza Marx su trabajo crítico, en particular de la filosofía hegeliana, ¿no? Y por eso en un texto muy joven, escrito entre el 43 y el 44, que es la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx dice en uno de los pasajes: la crítica del cielo, o sea, hablando de la crítica de la religión, se trueca de este modo en la crítica de la tierra. La crítica de la religión en la crítica del derecho. Acuérdense la filosofía del derecho de Hegel con toda su propuesta de la acción humana en la historia, es decir, voluntad actuando en la historia. Y la crítica de la teología, se transforma en crítica de la política. Solo faltaría añadir acá que la crítica de la política se transforma en crítica de la economía y tenemos toda la obra de Marx. Efectivamente, como les indicaba en ese texto mío, que disculpen que hable en primera persona, que les pedí leyeran de por qué es importante leer a Marx hoy, recalco mucho la naturaleza crítica de la obra de Marx. No todos sus libros tienen como título, subtítulo, concepto crítica de la economía política, de la ideología alemana, de la crítica crítica, hacia el capital, ¿no? Hacia el final, crítica de la economía política. Por eso es que yo tengo mucha desconfianza por tesis como la althuseriana, y he escrito al respecto, una tesis incluso, que habla de dos Marx, ¿no? El Marx joven, ideológico, ese de aquí, y el Marx de verdad, el científico, el economista duro, que sería justamente, por eso es tan interesante ese texto de la ideología alemana, sería el texto de la ruptura epistemológica, estoy citando a Althusser, del Marx filósofo ideológico al Marx de verdad. Yo creo, porque lo he leído además en muchos lugares, no creo que tal ruptura exista. Creo que sí es cierto que la obra de Marx es una obra en construcción, y uno lo va viendo claramente, y textos para nosotros tan importantes como los manuscritos del 44 o la ideología alemana son textos que Marx ni siquiera publicó, porque o no se lo querían publicar o consideraba él que había cumplido perfectamente su función, como el caso de la ideología alemana. Y se los dije que lo dice en algún texto, y este manuscrito enorme que escribió con Engels, justamente discutiendo con todos los neo-hegelianos, por eso el primer capítulo se titula Feuerbach, dice que una vez terminado el manuscrito, que era, cuya función, cuya finalidad era ajustar cuentas con su conciencia filosófica anterior, lo guardó en un cajón y lo sometió a la crítica demoledora de los roedores, una fórmula así. Usa Marx, que tiene una retórica, como habrán visto, muy potente, ¿no? Entonces, con este concepto y con el ánimo crítico de los neo-hegelianos, y con Hegel, cuyo sistema lo había estudiado y consideraron en un momento que era, digamos, la culminación de un modo de filosofía, porque ahí está, ¿no? Hegel dice además en la fenomenología del espíritu, en el prólogo, que ya no es más amor a la ciencia, la filosofía, sino la ciencia misma, ¿no? Entonces, esta pretensión de sistema logrado que da cuenta de todo lo real, ¿no?, que ya se comió toda la realidad en conceptos, es precisamente lo que Marx quiere cuestionar. Y el inicio de este cuestionamiento se da a partir de este concepto de enajenación o alienación, que en un texto muy hermoso de 1844, tampoco publicado en su momento, y que fue un pequeño escándalo cuando se publicó en el siglo XX, porque era un Marx, era un filósofo hablando cuando ya estaba el dogmatismo marxista ortodoxo en pleno ejercicio, digamos, ¿no? Y claro, no se olviden ustedes que Marx, obviamente no tiene la culpa, pero el marxismo se convirtió en ideología oficial de estados, ¿no? Ideología oficial de un estado, lo cual hace que ese pensamiento pierda la capacidad de ser crítico respecto de sí mismo, ¿no es cierto? Y lamentablemente eso le pasó al pensamiento de Marx. Marx se convierte en marxismo, y después guión leninismo, guión maoísmo, guión no sé qué,
se congela, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que le pasó a la hora de Marx, y por eso yo siempre digo que es importante leer a Marx ahora, como el filósofo que fue, como el gran teórico que fue, como el gran crítico del capitalismo que fue, sin odios y sin reverencias, ¿no es cierto? Ni el profeta que salvará al mundo, ni el demonio que nos llevó al comunismo, sino un pensador que fue realmente crítico de su tiempo, de sus conceptos, lo que luego llamarán las tres grandes fuentes inspiradoras de Marx, que fueron la filosofía alemana, el socialismo utópico francés y la economía política inglesa. Esas fueron las tres grandes fuentes teóricas a la hora de Marx, y estamos ahora nosotros en este caso en la filosofía alemana, que es de donde bebe su comprensión de la sociedad, de la historia, e incluso se permite pronosticar algo que no hay, que es el comunismo, ¿no es cierto? Vámonos entonces a un texto de 1844, los famosos manuscritos económico-filosóficos, se llama de economía y filosofía, texto en el cual Marx hace dos cosas muy interesantes, el año 44, que es desarrollar el concepto de trabajo enajenado, ¿sí?, con una crítica muy importante a la propiedad privada, y donde anuncia, así como lo hace la ideología alemana, el advenimiento del comunismo como fin de la propiedad privada, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Esto hay que decirlo porque cuando Marx habla de una sociedad comunista, y ustedes lo han leído, donde el individuo hará una cosa en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, donde los individuos serán libres, o donde la famosa afirmación de un texto titulado La crítica del programa de Gotha, un texto posterior, Marx usa la famosísima fórmula en el comunismo, que se le dará a cada quien según su necesidad y se recibirá de cada quien según su capacidad. Eso es muy importante porque juega un papel interesante en algunas sociedades donde se atiende las necesidades de todos, cualquiera sea su capacidad, su situación, cualquier lugar que ocupe en la escala social, y se recibirá de cada quien según su capacidad. O sea, el obrero y el médico no es que uno sea más inteligente que el otro y va a ganar más, simplemente que se le da en función de lo que le da a la sociedad, pero sobre todo en función de sus necesidades, ¿no? Hay toda una discusión contemporánea, muy contemporánea, sobre la economía, si se basa en una canasta de necesidades básicas, ojo, miren desde cuándo viene el término, de los economistas obviamente, o si hay toda una corriente muy actual de desarrollo humano, que trabajan Amartya Sen, Marta Nussbaum, mucha gente ahorita en el mundo entero, que es el desarrollo humano entendido no como acumulación de Producto Bruto Interno o de satisfacción de necesidades o de acumulación de riqueza, crecimiento económico, sino como desarrollo de capacidades. Pero en fin, eso es otro problema, pero ahí está también Marx siempre influyendo de algún modo en el pensamiento contemporáneo, en tanto se pretende pensamiento crítico, ¿no? En aquellos ámbitos del pensamiento contemporáneo que se pretende, y tal es el caso de la famosa, en su origen, Escuela de Frankfurt, que es precisamente una teoría crítica de la sociedad, ¿no? Todo eso está Marx ahí siempre presente, como dice Jacques Derrida, en un libro, un momento que se llama Los espectros o los fantasmas de Marx, y dice, hay muchos Marx, y no se puede no leer a Marx hoy, ¿no? Eso lo decía Derrida hace pocos años. Entonces, en los manuscritos del año 44, de Economía y Filosofía, Marx, bebiendo del concepto feuerbachiano de enajenación religiosa, traslada este concepto a la noción de trabajo enajenado, ¿sí? Y eso es muy importante porque, primero, partimos de una idea muy interesante, y es que lo propio del ser humano es el trabajo. Es la primera vez, y eso también lo señalo
texto que les pedí leyeran, o les sugerí leyeran, es la primera vez en Occidente que lo propiamente humano del hombre es el trabajo. También Hegel habla en la Fenomenología del Espíritu, en otros textos, de la importancia del trabajo, pero Marx hace del trabajo en ese texto lo propiamente humano del hombre, no es casi la esencia humana, entendido como, voy a ponerlo aquí porque creo que es interesante, como actividad productiva consciente, libre y voluntaria. El trabajo, en su forma no enajenada, en su forma no de pérdida, sino de realización, es entendida por Marx como actividad productiva, consciente, libre y voluntaria. Y es la primera vez, como les digo, en Occidente que se define el hombre por su actividad productiva y no por su pensamiento, por su búsqueda del bien, de la felicidad, el conocimiento, el sujeto. No, el hombre es un ser que trabaja, que produce. Y eso lo han visto en escala mayor en la ideología alemana, ¿cierto? Entonces, lo que hace Marx en ese texto, que además es manuscrito, que se corta, que hay partes que no, pero en el capítulo de trabajo enajenado describe cómo en el sistema capitalista el trabajo, en vez de ser la realización de lo humano, se convierte en su desrealización, ¿de acuerdo? Y en su pérdida. Y esto toma 4 formas. Dice Marx, hay una pérdida de sí mismo, una salirse de sí para no retornar. Uno, en el objeto de trabajo, enajenación respecto del objeto, el producto de mi actividad, aquí donde yo pongo mi creatividad, pongo mis manos, como diría Locke, la labor de mi cuerpo y el trabajo de mis manos, se me escapa, se me hace ajeno, porque no es mío, porque entra a la lógica de un mercado que no me pertenece. O sea, el objeto se va de mis manos y como nosotros sabemos, digamos, en el siglo XIX-XX, ahora lo hacen muchos robots, pero cada uno hace un pedacito de un carro todo el día y luego, por supuesto, nunca le alcanzaba el dinero para comprar un carro para sí mismo, evidentemente, ¿no es cierto? El objeto se le va, se le pierde, se hace ajeno, pero también hay una enajenación de la actividad misma, ¿no es cierto? El trabajo, mi propia actividad, no es mía, no me pertenece, yo la vendo, yo vendo mi tiempo de trabajo. En eso precisamente consiste la condición de la clase obrera, tal y como se entiende en el siglo XIX. El obrero vende su capacidad de trabajar, no es suya, y simplemente le pagan, eso es una fórmula muy fuerte que usa Marx, para reproducir su capacidad de trabajar. El salario mínimo es solamente lo que se necesita para que esa fuerza de trabajo pueda reproducirse y mantenerse. Hay una tercera forma de generación que es muy interesante, dice Marx, es la enajenación respecto del género humano. Del género, es decir, de alguna manera de la propia esencia humana, ¿sí? Que es saberse, porque es consciente, ¿de acuerdo? Saberse en su propia actividad, realizarse en su propia actividad. Ese carácter genérico también se nos pierde. Y en último lugar, hay una enajenación respecto de los demás seres humanos, ¿no? Los otros, las clases, la división, los dueños, los trabajadores, no se caracteriza precisamente nuestra relación por una relación de fraternidad, y creo que en el Perú de hoy, con el virus, estamos viendo lo que significa la falta de solidaridad en muchos sentidos, ¿no? No solamente individual, sino institucional. En fin, podemos conversar eso luego en la clase viéndonos, ¿no? Pero esta enajenación respecto a los demás seres humanos que Marx marca como la cuarta forma de pérdida es
parte de un sistema capitalista basado en convertir el trabajo en una mercancía, ¿no? En una mercancía más con las peores condiciones, porque como les decía, solo se paga aquello que necesita el trabajador para reponerse y volver a trabajar mañana, ¿no? Que claro, estamos hablando, por cierto, de del siglo XIX, todo el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, donde las mujeres, niños y hombres trabajaban horas en las fábricas textiles, etc., ¿no? Habría que preguntarse cuánto ha cambiado eso a hoy en países del tercer mundo que generan productos con mano de obra muy barata, muy explotada, y que lo hace a los demás mercados muy poco competitivos, ¿no es cierto? Bueno, aquí en este año, el 44, Marx propone este concepto de enajenación y propone además, sin mucho contenido más que la desaparición de la propiedad privada, la noción de comunismo como la manera de superar estas contradicciones y del concepto de alienación, de enajenación como pérdida, da el paso hacia el concepto de explotación, ¿no? Y esa explotación es la que tendría que terminar con el advenimiento por obra de los seres humanos, obviamente porque no va a caer del cielo, del comunismo como nueva forma de organizar la vida de la sociedad. ¿Y cuál es la entrada a esa propuesta? Es precisamente a partir de aquí, y ya en textos del 43 y 44, la crítica a la filosofía hegeliana del derecho y del Estado, porque como hemos visto, por lo menos está en alguno de los textos, láminas que les di, Marx entra en la historia de la mano de Hegel, pero buscando el suelo desde el cual leer esa historia en otro lugar. No será más en el Estado, sino será precisamente en el reino de la actividad productiva y del conflicto que se desarrolla en la sociedad civil. Entonces, eso lo conversaremos en las próximas clases de la mano con el texto de la ideología alemana del primer capítulo que ustedes han leído. Muchísimas gracias y nos vemos luego.